Hola, muy buenos días a todas, a todos. Estamos muy felices de estar cerrando con Federico Navarro el Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura número 16. Agradecemos muchísimo la asistencia, la participación, el compromiso de todos quienes han estado presentes en el Congreso y por suerte pudimos compartir de manera abierta esta conferencia de Federico y nos va a hacer favor nuestro compañero Víctor Lara de la Ibero de compartirles ahora una liga para que puedan ustedes entrar a través de esa liga porque compartimos por error una liga equivocada que es la de esta sesión en donde solo podemos estar muy poquitas personas. Aclarado el asunto técnico, quiero presentar a Federico Navarro, que va a cerrar con la conferencia Literacidad en Educación Superior, Escritores, Escritos y Contexto. Me da muchísimo gusto que con esta conferencia cerremos en una universidad como la Universidad Iberoamericana de Puebla, una conversación de uno de los ejes que ha sido fundamental en el Congreso 16 para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Como cada 2 años, celebramos este congreso, el Consejo Puebla de Lectura, la Ibero Puebla y el Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Hemos hecho cada 2 años un encuentro de este tipo y ahora, por las condiciones de la pandemia, ha sido virtual. 29 organizaciones se han sumado a la convocatoria y al terminar este congreso tendremos la Feria de Lectura y Experiencias que va a ser abierta a todo público, de modo que no se desconecten, ¿no? Y lo que queremos y hemos querido siempre es ofrecer oportunidades para multiplicar conversaciones. En ese sentido, me da muchísimo gusto que Federico sea quien nos ayude a cerrar. Federico Navarro es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ahora mismo está en Buenos Aires, aunque él vive regularmente en Chile. Tiene un diplomado en estudios avanzados y es doctor en lingüística por la Universidad de Valladolid. Actualmente Federico se desempeña como director de la Escuela de Educación y es profesor asociado en la Universidad de O'Higgins, en Chile. Es investigador asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Ha sido investigador principal o codirector de 11 proyectos de investigación financiados sobre escritura y enseñanza, y en estos 11 proyectos de investigación ha multiplicado conversaciones con diversidad de actores en el ámbito latinoamericano y también con otros colegas de otras partes del mundo. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales en ALES y ha realizado más de 150 presentaciones en congresos de su especialidad. Voy a partir un poquito, a parar un poquito la presentación de Federico, ahorita recapitulo, para decirles a las colegas que se han sumado a esta sala, que no pueden estar en esta sala en donde estamos grabando, y que ya aquí les han puesto en el chat, y va a volver a ponerlo Víctor Lara, mi colega de la Ibero, la liga para que entren a la sala como público, ¿sí? Como presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, ALES, Federico ha convocado a colegas de América Latina y han impulsado distintos proyectos. Así conocí yo a Federico, nos conocimos leyéndonos y me invitó a formar parte de ALES. Yo le dije en ese momento, Federico, convoca a las personas más jóvenes, ¿no? Este congreso también es un pretexto para que más jóvenes se sumen, no solamente a ALES, sino a todas las redes que hay en torno a la literacidad. Él ha realizado pues, más de 150 presentaciones en congresos de su especialidad y él es autor de varios libros que circulan, afortunadamente, en formato de open access, ¿no? Escribir para aprender, Disciplinas y Escritura en la Escuela Secundaria, desde el 2013, ha editado diversos manuales, uno de ellos es el Manual de la Escritura para Carreras y Humanidades, y justamente mi colega José Sánchez Carbó, que es uno de los coordinadores académicos de este congreso, me decía, mira,
Aquí empleamos en la Ibero este libro de Federico y ahora lo estamos conociendo. Nos da muchísimo gusto porque sus manuales han sido fundamentales, Federico, para lo que hemos hecho en materia de lectura y escritura en el pregrado. Tiene también el manual de lectura y escritura y oralidad académicas para ingresantes en la universidad y que también fue presentado en este congreso. Y tiene muchas más de 100 publicaciones científicas en varios países de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Holanda, en México, en España, en Perú, en Portugal, en Suiza y en Taiwán. En realidad, tener a Federico como conferencista magistral de clausura de nuestro encuentro nos permite tender lazos con América Latina y muy particularmente con temáticas de educación superior y de la literacidad en el pregrado y en las disciplinas. Federico, bienvenido, tienes la palabra. Por favor, las personas que están en el público vayan anotando sus comentarios o sus preguntas o sus reflexiones en el chat. Cierren su micrófono, cierren sus cámaras para poder darle la palabra a Federico. Muchísimas gracias a ti, Federico, por estar aquí. Muchísimas gracias a las colegas y a los colegas de la Ibero. Y muchísimas gracias a todos los de Tras la Cámara que están realmente haciendo posible este congreso. Adelante, Federico, bienvenido. Bueno, qué lindo, Alma. Muchas gracias por esta presentación tan, pero tan cariñosa. Y gracias por mencionar esos libros, esos manuales. Les quería contar que este año, ya que me das el pie, vamos a lanzar otro manual en el que venimos trabajando hace mucho tiempo, 5 años prácticamente, y que va a tener como novedad que no es un manual para los y las estudiantes, sino un manual para nosotros, para los profes, para que nosotros los profes también cambiemos las maneras en que enseñamos, o las mejoremos, o las ampliemos, o las diversifiquemos. De eso voy a hablar ahora justamente. Así que es un manual que nos hace mucha ilusión, en el que tenemos muchas ganas. Hay muchos autores en ese libro, incluido Daniel Casani, que abrió este evento. Y voy a prometer acá, de ahora y para siempre, que durante varios años no vamos a lanzar más manuales. ¿Sí? Así que quédense tranquilos, se acabaron los manuales, ya está. Así que pasaremos a otros géneros, otros formatos. Este manual que lanzaremos este año va a ser también de distribución gratuita y sin fines de lucro y financiado por universidades públicas o con compromiso público, en este caso una universidad estatal. Así que eso me parece que es parte también del espíritu de este evento y de lo que estamos haciendo. Si me permiten, voy a compartir pantalla porque hay un guión para seguir. Ahí estamos. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Algún dedito? Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, acá estamos con nuestra conferencia Literacidad en Educación Superior, Escritos, Escritores y Contextos. Y una novedad que la verdad lo hice solo una vez hace un tiempo es que esta conferencia va a tener subtítulos, ¿sí? Va a tener subtítulos también como un gesto y una acción concreta de inclusión. Espero que a algunos de los participantes les sirva. Hola a todas, hola a todos. Es un placer estar con ustedes acá, donde quiera que sea ese lugar, y tengo que agradecer que este placer sea posible. Agradezco afectuosamente, como también ella me presentó afectuosamente, a Alma Carrasco, a Rocío Bambrila Limón, a la Ibero Puebla, a la International Literacy Association, al Consejo Puebla de Lectura y al Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, por esta invitación y por esta posibilidad. Pero agradezco también a todos los estudiantes, administrativos, técnicos, profes, que de forma anónima hacen posible estos encuentros. Ahí tienen unas fotos que subió Alma estos días a redes sociales. Es muy emocionante de ver este trabajo silencioso y profesional. Ellos y ellas ocupan roles periféricos legítimos, aprenden y aportan y así cambian el mundo. Y también son escritoras y escritores, y de eso hablaremos hoy. Quiero empezar esta charla con una pregunta que escucho a diario, que seguramente muchos nos hacemos, de la que he hablado en otros momentos, pero que vale la pena reforzar. ¿Los estudiantes escriben peor que antes? ¿Qué opinan ustedes? Si prendemos la televisión o visitamos sitios web que ahora llamamos clickbait, que buscan el golpe de efecto,
el clic indignado o curioso o morboso a veces, es evidente que estamos mucho peor que antes, ¿no? Como se ve en estos titulares. Se los voy a leer. Saben leer, pero no entienden lo que leen. Una nueva generación de analfabetos. Estudio OCDE revela que solo el 2% de los chilenos entiende bien lo que lee. El 2% de los chilenos. Nos tranquiliza imaginar que hubo un tiempo en el que la gente leía y escribía bien. Ahora, vamos a forzar un poco el razonamiento. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿En los 80s? ¿En los 70s? ¿Antes? ¿En los 40s? ¿En qué momento se jodió la escritura? Parafraseando la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, que generó un par de frases famosas en Latinoamérica. Lo curioso es que estos titulares de alarma y crisis siempre estuvieron de forma cíclica. Acá vemos unos titulares de mediados de los 70s en Estados Unidos. A la izquierda tienen un libro académico, a la derecha una famosa revista más popular. ¿Ese año se arruinó todo? ¿1975, 1976? Geoffrey Wagner, el autor del libro de la izquierda, cree que sí. Dice en su libro: cada estudiante viene a la universidad a aprender lo que se le da la gana, ajustado a su gusto. Son hostiles, infantiles, inadaptados, burros. Hay estudiantes que se sientan al fondo de la clase con los auriculares puestos, en una especie de postura de loto, dando cabezadas cada 2 minutos. Las clases se han vuelto una especie de psicoterapia política, una agencia de beneficencia, un centro de entretenimiento. Lo único que les interesa son temas no académicos y son indiferentes al aprendizaje. Estos estudiantes están causando el fin de la educación. Ese era el lamento de Wagner en 1976, en su libro, también llamado así, El fin de la educación. Pero ¿por qué mediados de los 70 en este caso? En esos años, las universidades en Estados Unidos siguieron la revolucionaria política de Open Admissions, que amplió el derecho a la educación. Los relatos de la crisis, como el que acabo de leerles, aparecen cuando más gente accede a la tradicional educación de élite, parecido a lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, con la lucha por la gratuidad. Ahí ven 2 fotos, una de la izquierda en Estados Unidos, fines de los años 60, a la derecha en Chile en 2011. La universidad en la que trabajo ahora, agrego, es fruto de las luchas de esos estudiantes en 2011, por eso se creó en el año 2015. Por eso estamos acá. Así que si nosotros reproducimos ese relato, estaríamos realmente yendo en contra de nuestras propias instituciones. Los datos no mienten. Hoy se lee y escribe más que nunca en la historia de la humanidad. No existe ninguna crisis de la escritura en ese sentido. A mediados del siglo XX, casi la mitad de los latinoamericanos adultos eran analfabeta. ¿Se leía y escribía mejor en esa época? En 1957, donde la mitad de la población no accedía en lo absoluto a la cultura letrada. Pero además, solo en las últimas décadas pudimos asegurar que los niños, niñas y jóvenes fueran a la escuela. En Chile, por ejemplo, hasta el 2003, la escuela secundaria no era obligatoria. Solo había una garantía estatal de educación como derecho en la educación básica o primaria. En educación superior, el salto es más espectacular todavía. En México, en 1970, había 247.000 estudiantes universitarios en educación superior en general. Hoy hay 3.4 millones. Hoy no, en el 2014, hoy hay más. Un crecimiento del 1.281%. Así que no se dejen engañar. No hubo década anterior en la que se leyera y escribiera más y mejor que ahora. Es solo que a nadie le importaba toda la gente que quedaba fuera del sistema. Hoy en día, a pesar de las enormes desigualdades en nuestro continente, la lectura y la escritura atraviesa todas las clases y sectores sociales. Comparto con ustedes acá algunas fotos que creo que van a generar cierta provocación, ¿no? Cierto estímulo. Hoy se compran libros pirateados en las ferias populares, como ven en la foto de la izquierda. Las redes sociales están ayudando en algunos casos a revitalizar lenguas indígenas. Y las políticas gubernamentales están permitiendo el acceso a la literacia digital a sectores vulnerados, postergados y olvidados, como en la foto
también polémica, también llena de contradicciones que pueden ver a la derecha. Sin embargo, las desigualdades enormes siguen ahí, lamentablemente, por supuesto. La pandemia lo dejó en carne viva para que nadie pudiera ser indiferente. Además, que escribamos más y mejor no significa que escribir sea fácil. Y estar alfabetizados hoy es un desafío mucho más grande que hace 50 años atrás, con esos datos que veíamos de UNESCO. La sociedad del conocimiento contiene roles letrados múltiples, diversos y complejos, como vemos en las fotos o como podemos reconstruir de nuestra propia cotidianeidad, ¿no? De esta semana, por ejemplo. Por eso necesitamos ser lectores y escritores expertos, con capacidades letradas complejas y transferibles, en constante formación para ser ciudadanos y ciudadanas plenos y ejercer nuestros derechos. Por otro lado, las prácticas letradas en las que participan las personas, las prácticas que valoran y con las que se identifican, son mucho más diversas, aunque no salgan en ese clip art que le estoy compartiendo de Microsoft Office. Una especie de mundo seleccionado. Este, por ejemplo, es un video de un estudiante universitario, pero que también latinoamericano, pero que también es freestyler y uno de los mejores de su país, Chile, improvisando sobre temas educativos en la Red Bull, en la final de la Red Bull Santiago. Les voy a pedir un minuto para que escuchemos a este estudiante. Federico, no se escucha. No se escucha el audio. A ver si puedes dejar de compartir y volver a compartir, pero apretando el botón de incluir audio, por favor. Vamos a probar de nuevo porque al parecer no se escuchaba. Ahí estamos de nuevo. ¿Me confirman si se escucha? Se escucha. Ahí sí, vamos a ponerlo del principio porque vale la pena. Ahí estamos, ¿eh? 3, 2, 1, mano arriba, que hoy día suelto las improvisaciones. Vengo desconocido para pillarme a los campeones. Lo mejor para el final, hijo de los competidores. Buenas raíces, tenis pensamientos premonitores. Así que eso, la cosa al día viene más compleja. Ninguno de los raperos de verdad se me asemeja. Hay un problema que se queja, la educación no sea mala, las cosas malas son los que lo manejan. Eso es mala como la justicia chilena. De verdad que me da vergüenza y me da pena. Si te pillas tu maldito te metí en un problema, pero los narcos son amigos de la Corte Suprema. No siempre estoy mal, el mensaje estoy dando. Aquí en la clase voy ganando. Pase lo que pase voy ganando. Estudio pedagogía, lenguaje y mi clase la voy a hacer rapeando. Así es eso. Yo le paso en la pista y el progreso, porque parece que yo soy el más bueno. Hoy día gano el evento y celebro en el foro griego. Así viene la rima que me fuerte, soy indiferente. La rima creo que yo soy el más inteligente. Me quedan 10 y me voy como Roman Riquelme. Así como ya se nota las rimas que vengo, no traigo mi tropa, soy rapero, creo que ya se equivoca. Vengo de Riquelme para cerrarle la boca. Qué buen minuto. Buena casa, hermano. Bueno, y ahí luego de hacer eso que acaban de ver, no sé cuántos habrá entendido, ¿no? Está con audio de aire, pero luego de hacer eso, de poner de pie a una audiencia de cientos de personas, se sienta como si nada. Y además eso fue una improvisación, para los que no saben sobre freestyle, fue una completa improvisación y hablando de temas de su interés. Entonces, acá lo tenemos, Javier Soto se llama. Javier Soto canta, en un momento dijo, estudio pedagogía en lenguaje y mi clase la voy a hacer rapeando. Pero nosotros, sus profes de pedagogía en lenguaje, no tenemos idea de lo que hace Javier fuera del aula. Aclaro que Javier es uno de mis estudiantes, me enteré de casualidad que hacía todo esto y me dio autorización para mostrar su video y sus fotos. Mientras tanto, mientras no nos enteramos, ni hacemos demasiado con estas grandes habilidades de Javier, a Javier lo contrató el municipio de la ciudad en donde vive, Rancagua, para que dé cursos de freestyle a adolescentes. Él está siendo profe ahora de eso que sabe hacer. Bueno, además de en distintos ámbitos y distintas prácticas, algunas formales y otras no formales,
También en distintas etapas de la vida debemos leer y escribir textos diversos con características y propósitos variados y para audiencias diferentes, lo que se llama leer y escribir a lo largo de la vida. En estas etapas preletradas jugamos a pasar las páginas como hace papá, mamá o la abuela. Luego a escribir nuestro nombre y en la escolarización a explicar un concepto o hacer una prueba. Pero la formación no se acaba ahí, sino que más bien recién comienza. Nos seguiremos formando a lo largo de la vida. Tendremos que escribir mails formales, hacer un reclamo en una oficina del gobierno o escribir una tesis. Yo mismo hoy estoy aprendiendo a hacer una conferencia por Teams, ya vieron que tuvimos ahí algún pequeño inconveniente, en un país que habita en otro horario, hemisferio y estación del año. Ahora bien, hay algo que todavía no definimos y que no es fácil de comprender del todo. ¿Qué es la escritura? Diremos que la escritura es una tecnología humana, una tecnología de tipo semiótico, sistema de marcas gráficas para representar la lengua. La lengua, en cambio, es un atributo biológico, genéticamente adquirido, como la visión. Como tecnología, la escritura es fascinante, permite registrar y comunicar contenidos en un soporte autónomo, duradero y atesorable que decodifica un lector en otro espacio y tiempo. Es una tecnología humana, como la aguja, que ven en la primera foto, la agricultura, que ven en la segunda, o la rueda, que ven en la tercera. Lo que ven en la cuarta son los primeros registros de escritura con los que contamos, que no se parece mucho a la escritura actual. Pero además, la escritura está con nosotros hace muy poco, fíjense los años. Y la mayoría de las lenguas naturales del mundo, aún hoy, no tienen escritura. La mayoría de las lenguas naturales del mundo, aún hoy, no tienen escritura. Y no tienen por qué tenerlo, porque en el fondo va por un lado distinto a la lengua como atributo biológico. Esa tecnología que originalmente permitía registrar cosas muy importantes como cuántos kilos de maíz le debía a mi vecino, hoy en día es un fenómeno multidimensional. He tratado este tema en mi proyecto actual, estamos elaborando esto que les voy a compartir. La escritura reúne un conjunto de competencias semióticas para participar en distintas prácticas sociales sobre las cuales tenemos expectativas y concepciones. Ahí estamos conectando estos tres grandes campos que muchas veces estudiamos por separado. Conjunto de competencias semióticas para participar en distintas prácticas sociales sobre las cuales tenemos expectativas y concepciones. Entonces, escribir incluye un conjunto de competencias, es decir, conocimientos y habilidades procedimentales para el hacer, como conocimientos sobre géneros discursivos, estrategias de planificación y revisión, conocimiento léxico, uso de TIC, desarrollo de ideas, etc. No se trata, lo voy a enfatizar fuerte, de una competencia única, generalizable y transversal. Esas competencias permiten participar en prácticas letradas complejas y diversas, desde la escritura de la lista de la compra, la exposición oral en una reunión, la narración de una historia entre amigos o el freestyle en una competencia pública como acabamos de ver. Evidentemente, la participación en prácticas escolares o vernáculas permite desarrollar las competencias, por ejemplo, al conocer más géneros discursivos o al recibir feedback. Y esas participaciones y esas competencias construyen concepciones y creencias, algunas implícitas, otras explícitas sobre la escritura, que influyen lo que hacemos al escribir. Competencias, concepciones y prácticas están vinculadas y se modifican y condicionan mutuamente. Es difícil enseñar o evaluar una sin considerar las otras. Lo mismo, investigar una sin considerar las otras. Evaluar tus competencias en una prueba sin trabajar sobre tus concepciones. Evaluar tu participación en prácticas sin medir tus competencias. Conversar sobre tus concepciones sin considerar las prácticas en las que participas. Esta multidimensionalidad nos obliga a pensar siempre en escritos, escritores y contextos, sin poder aislar completamente ninguno de estos tres componentes. La escritura, además de multidimensional, también es multisemiótica, incluye diversos aspectos semióticos. He desarrollado lo que sigue en un artículo publicado en 2018 que me dio mucho placer compartir con la comunidad y que pueden también descargar gratuitamente, ahí está la referencia. Al escribir ponemos en juego aspectos mecánicos como el tipeo o la caligrafía, aspectos normativos como la ortografía o las normas de citación,
aspectos léxicos y gramaticales como la variedad léxica, la concordancia y la subordinación, aspectos discursivos como la cohesión y el desarrollo temático, aspectos tecnológicos como el uso del corrector ortográfico, aspectos retóricos como la atención a la audiencia, aspectos culturales como las prácticas sociales en las que participo y los significados que otorgo a esas prácticas. Y aspectos personales y psicológicos como la expresión identitaria, los valores atribuidos o mi propio idiolecto escrito. Más complejo aún, los fenómenos de la escritura combinan varios de estos niveles o componentes al mismo tiempo. Por ejemplo, la intertextualidad, ¿no? La intertextualidad la entendemos como el uso de fuentes en la construcción de mi propio texto y de mi propia voz. Bueno, cuando hago eso, cuando cito fuentes, tengo que conocer las normas de citación, ¿no? Las famosas o malditas normas Zappa, depende qué vínculo tengan con ellas. Tengo que usar verbos de cita y construir oracionalmente reportes. Tengo que evaluar las citas, ¿sí? Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si demuestra o afirma, y articularlas con mis argumentos. Puedo usar software para incorporar las citas, como Mendeley o EndNote o el propio procesador de texto. Debo hacer una selección de citas apropiada para mi audiencia y tengo que conocer si en mi disciplina se usan citas directas o indirectas. Es más, debo negociar mi voz e identidad con esas voces hegemónicas del saber consensuado. Quizás, como hemos encontrado en múltiples investigaciones, me resista a citar. Me resista a citar porque interpela mi identidad y mi voz. Podemos decir también que la escritura no está nunca sola, es multimodal. Es prácticamente imposible pensarla separada de otros conjuntos de competencias, como la lectura y la oralidad. En el caso de la oralidad, un modo semiótico que es bastante distinto, como decíamos antes. E incluso se vincula íntimamente con otros modos semióticos, como el diseño, los colores, las imágenes o el lenguaje matemático. Y al escribir nos basamos en lecturas, organizamos nuestro discurso, usamos números y fórmulas, damos formato y diseño e incluimos gráficos y colores. Como en este PowerPoint. Este PowerPoint es un ejemplo, este y cualquier PowerPoint, ¿no?, del carácter multimodal de la escritura. Por último, escribimos para muchas cosas distintas y simultáneas. Escribir no es solo comunicar o poner pensamientos por escrito. No es solo, ni siquiera es eso. Hablaré ahora de las funciones de la escritura académica. Los detalles aparecen en el mismo artículo que les comenté antes. Los lectores e interlocutores de las culturas disciplinares reconocen a sus miembros plenos cuando se comunican de ciertas formas esperadas. Llamamos a esto función retórica. La escritura además opera como evidencia de los desempeños en contextos escolares y determina quién aprueba y quién no, quién se gradúa y quién no. No es poca cosa. E incluso quién es inteligente, capaz y esforzado y quién no, a pesar de que no es evidencia suficiente. A esto llamamos función habilitante. A través de la escritura académica, los estudiantes revisan, aprenden y transforman los contenidos disciplinares y ejercitan e internalizan las competencias y prácticas del ámbito cultural y profesional en el que se insertan. Esta es la función epistémica. La escritura académica es también un modo de expresión y de construcción de identidad. Permite la articulación de una voz propia y la solución creativa a problemas y preguntas científicas. Llamo a este propósito la función expresiva. No soy demasiado original, pero sí me gustaría enfatizar que con frecuencia en educación superior la olvidamos al enseñar escritura académica, como si la función expresiva correspondiera a otros ámbitos. Y en escritura académica y científica la función expresiva no estuviera al centro, ¿no? Pero los estudiantes no solo reconocen y aprenden y reproducen las prácticas establecidas de comunicación y pensamiento y las estructuras de poder. Por suerte, ¿no? No solo las reconocen, aprenden y reproducen, sino que en su medida, posibilidad y voluntad también las discuten y las transforman. Esta es la función crítica o empoderadora de la escritura. La escritura es, en resumen, una tecnología semiótica compleja, multidimensional, multimodal, multisemiótica y multifuncional. Bueno, luego de este recorrido teórico, que es el lugar donde nos paramos, ¿no?, para lo que viene ahora, en esta última parte me gustaría compartir con ustedes algunos resultados de investigación sobre escritura
que he pesquisado estos años. Aclaro, lo voy a decir varias veces, que no lo he investigado solo, sería imposible. Lo he investigado siempre con colegas, con ayudantes, con grandes equipos. En este recorrido basado en evidencias, nos vamos a centrar en una sola institución que investigué durante 3 años, la Universidad de Chile, que ahí tienen en su casa matriz o su casa central. Es decir, vamos a triangular datos de distintos tipos, recogidos con instrumentos distintos para caracterizar la escritura en un mismo lugar. Empezaremos preguntándonos sobre los escritos de los estudiantes. ¿Se acuerdan el título de la conferencia? Escritos, escritores y contextos. ¿Qué clases de textos escriben los estudiantes? Fuimos a distintas carreras y consultamos a docentes. Y lo que hallamos es que los estudiantes escriben muchos géneros discursivos muy diversos, complejos y específicos, que con frecuencia, además, para complicar más la situación, corresponden a una misma denominación, ¿no? Como el ensayo. Voy a dar un ejemplo. Quisimos saber justamente cómo era el ensayo. Esta es una pregunta importante porque muchos estudiantes escriben muchos ensayos. Entonces, ¿por qué no investigar cómo es el ensayo? Sería un gran aporte, ¿cierto? Y además no era el ensayo en general en el mundo, no era el ensayo en Latinoamérica o en español, y ni siquiera era el ensayo en Chile. Era el ensayo en una universidad de Chile. Fácil, parecía. Pero encontramos que el ensayo era distinto en una facultad o en otra. Entonces, optamos por la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? En la organización de la Universidad de Chile. Y ahí nos topamos con el mismo problema, carreras distintas, donde se escribe y piensa de formas distintas. Entonces tomamos la decisión final. Ok, sociología. Investigaríamos cómo era el ensayo en la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ubicada en Chile, Latinoamérica, mundo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No. Porque los estudiantes escriben distintos ensayos según la etapa formativa. No es lo mismo el ensayo de un ingresante que el de un casi graduado. Entonces decidimos que fuera de primer año, ya nos estábamos poniendo nerviosos, y enviamos a los ayudantes del equipo a recolectar ejemplares. Pero recuerdo que me llamaron por teléfono un día, teníamos un problema. En primer año de esta facultad, carrera, etcétera, los estudiantes escriben 3 ensayos y bien diferentes entre sí. El primero es de tipo sociológico, podríamos decir, y eso significa atención a metodologías cualitativas y especialmente cuantitativas. También hay un ensayo más antropológico con foco en estudio de caso y descripciones cualitativas gruesas, digamos, thick. Y por último, un ensayo con atención por la acción de grupos sociales en el tiempo, un ensayo de tipo más histórico. Estas características se vinculan, estos 3 tipos de ensayos, a la disciplina de procedencia del docente y al programa de la asignatura, es decir, al carácter disciplinarmente situado de los géneros discursivos. Y demuestra algo que no está tan claro en el campo, así que lo voy a enfatizar. Las carreras no son monodisciplinares, sino que incluyen disciplinas diversas, marcos epistemológicos, hábitos y formas de escribir distintos. También nos reunimos con funcionarios, bueno, ahí abortamos el objetivo de caracterizar el ensayo, así terminó la historia, nos fuimos por otro lado. Nos reunimos con funcionarios y docentes de 6 carreras distintas y les preguntamos qué géneros discursivos eran interesantes de investigar. Esta es una metodología participativa en donde es la propia comunidad que nos dice esto es lo que nos interesa saber. Un interés vinculado a su enseñanza. Les preguntamos sobre qué clases de textos les gustaría tener evidencias empíricas, justamente para informar su docencia. Nuestros socios eran de las carreras de artes plásticas, filosofía, ingeniería eléctrica, medicina, pedagogía en matemáticas y física y sociología. Y esos socios eran jefes de carrera, decanos, decanas. Esos eran las personas con las que nos reunimos varias veces. Nos interesaba indagar en 3 etapas distintas, con desafíos y sets de géneros distintos. En nuestro diseño de investigación, estas etapas eran el ingreso, la transición, segundo, tercer año, una etapa donde uno muchas veces define su interés más específico, su especialización, y el egreso, ¿no? Los géneros de cierre de las carreras. Lo que encontramos es que los géneros discursivos son extremadamente diversos, múltiples. Ahora les voy a mostrar algunos identificados por los propios usuarios, lo que llamamos también perspectiva émica. Los estudiantes que ingresan escriben ensayos, informes de laboratorio de física y de ingeniería,
revisiones bibliográficas, exámenes presenciales y pruebas grupales. Años después escriben textos de reflexión, ensayos, informes de práctica profesional, historias clínicas, informes de programación y diseños de investigación. Para graduarse escriben memorias de título y tesis, epicrisis, ese género no lo conocíamos, nos enteramos en esta investigación, reflexiones sobre el desempeño y seminarios de grado. Y esta tabla solo muestra el 1% de los géneros que escriben en una universidad particular. Catalogarlos es una empresa interesante, pero condenada al fracaso, porque nunca los completaremos todos, y si los completamos, cuando terminemos, ya habrán cambiado, serán distintos. ¿Y cómo se escriben estos géneros? Me voy a detener en la tesis de filosofía y la memoria de ingeniería eléctrica. Son géneros de graduación con varias similitudes, ¿no? en sus propósitos, en su estructura, etc. Tienen como objetivo la construcción individual y sistemática de nuevo conocimiento con supervisión experta. En promedio se extienden por unas 28.000 palabras, 85 páginas, en esta universidad, ¿no? Suponemos que, al ser áreas distintas, las formas de construir conocimiento por escrito será distinta. Vamos a comparar los discursos de estudiantes que se están graduando en las ingenierías y las humanidades. Ahí tenemos una imagen a la izquierda que corresponde a las ingenierías y a la derecha una imagen que corresponde, una imagen clásica, un poco un chiste, a las humanidades y a la filosofía en particular. Analizamos tesis aprobadas, es decir, habilitadas por miembros expertos de cada comunidad, docentes. Estos patrones que van a ver ahora son los patrones adecuados y esperados por los docentes en tanto gatekeepers, ¿no? En tanto quienes dicen, este estudiante se gradúa, este estudiante no. Es una función bastante pesada, bastante importante. Vamos a comenzar explorando el fenómeno de la gradación, ajustar el nivel de certeza de lo dicho. La mitigación lo reduce y abre el espacio para negociar. Posiblemente, quizás, sería. En cambio, el refuerzo reduce la duda y coloca un mayor compromiso con la verdad por parte del escritor. ¿Cómo será el uso de mitigación y refuerzo en las ingenierías y en las humanidades? ¿Quiénes reforzarán más? ¿Quiénes plantearán más dudas en sus afirmaciones? Lo que ven allí son ocurrencias de una mitigación o de un refuerzo cada 1000 palabras en introducciones y conclusiones de tesis de pregrado. Vemos que las humanistas, a la derecha, mitigan más de lo que refuerza. Las ingenieras, a la izquierda, refuerzan más de lo que mitigan. Y eso ya es un resultado que me resulta tan interesante que quizás me lo han escuchado en otras conferencias, porque es muy potente. Vemos también que las humanistas gradúan sus afirmaciones mucho más que las ingenieras. Eso es interesante. Aunque ambas áreas utilizan esta estrategia discursiva, las dos, ¿no? No hay un supuesto lenguaje objetivo en las ingenierías. Se están negociando afirmaciones al igual que las humanidades. Lo que pasa es que se lo hace con menor frecuencia. ¿Tiene sentido este hallazgo con las formas de construir conocimiento? Sí, claramente. En humanidades se espera mucha más negociación en la construcción de conocimiento. Ahora vamos a explorar otro rasgo en el mismo corpus, las automenciones, es decir, la aparición del yo o el nosotros en el texto. ¿Quién personalizará más? ¿Quién personalizará menos? Distinguimos tres tipos. No somos muy originales, son categorías de la bibliografía. La coincidente con el autor, primera persona singular. La genérica, todos sabemos que. Y la autoral, abordaremos ahora. Encontramos un patrón tremendamente contrastante. Las jóvenes ingenieras se borran de sus textos. O ocultan, ¿no? Se ocultan en sus textos. Digo ingenieras como provocación, son tanto ingenieras como ingenieros. No hay una primera persona, no existe una primera persona. En contraste, las humanistas aparecen con claridad en sus textos, subjetivizan su construcción de conocimiento y su construcción de una voz. Pero fíjense que esa automención es una elección claramente retórica porque predomina el nosotros autoral frente a un yo más personalista. Y aclaro que las tesis son escritas por una persona, así que ese nosotros claramente es una construcción retórica. Por último, con esto cerramos esta parte, mostraré datos del uso de citas.
Vamos a distinguir entre citas integrales, en las que el autor citado es el protagonista, Bakhtin afirma que, y las vamos a contrastar con las citas no integrales, en las que la fuente queda escondida en el paréntesis o la nota al pie o al final. ¿Cómo citarán las ingenieras? ¿Cómo citarán las humanistas? Los datos confirman patrones observados en otros contextos. Las humanistas citan 3 veces más que las ingenieras. En humanidades, el conocimiento se construye discutiendo fuentes. Además, las ingenieras, a la izquierda, prefieren colocar las fuentes en un lugar secundario, citas no integrales. Lo que importa es lo dicho en las fuentes, no quién lo dice. Las humanistas, en cambio, discuten fuentes y autores, los colocan en un lugar protagónico, en roles sintácticos, dentro de sus oraciones. Estos resultados están en evaluación ahora mismo, ojalá puedan leerlos el año próximo, ahí ven la referencia con mis queridos coautores. Nos detuvimos en las características de los textos, pero esos textos tienen escritores por detrás, ¿no? De los que hicimos recién algunas hipótesis un poco imaginarias. ¿Qué piensan? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo muestran sus experiencias? Y esos escritores y escritoras habitan ciertos contextos académicos, familiares, de clases sociales, de trayectorias escolares previas. En una investigación que publicamos el año 2019, encuestamos a más de 8.000 estudiantes de esta misma universidad. Ahí está la referencia para descargar. Queríamos saber cuáles eran sus ideas sobre la escritura y cómo esas ideas cambiaban según su etapa formativa. Acá ven nuevamente esa distinción que les mostraba entre ingreso, transición y egreso. Aclaro que esta es una encuesta, entonces apuntamos a una gran representatividad de las respuestas en lugar de menos respuestas, pero con mayor profundidad. En un rato les muestro una investigación con otra perspectiva al respecto. En esta primera pregunta queríamos saber si los estudiantes creen que la inspiración es importante o no. La frase era: para escribir necesito estar inspirado, y ellos tenían que mostrar grados de acuerdo. ¿Qué se imaginan? Bueno, lo que encontramos, y es bastante interesante, es que la inspiración va perdiendo importancia a medida que los estudiantes avanzan en su carrera. Esto es muy interesante. Los estudiantes seguramente aprenden que escribir es una técnica, que sigue estrategias, y que la inspiración es solo una parte. También preguntamos qué era un ensayo, ¿no? ¿Se acuerdan de este tema que nos tenía ahí a mal traer? Nos interesaba en particular qué rol tenía la opinión propia en la elaboración de un ensayo. Y lo que encontramos es que el análisis e interpretación basado en opiniones propias va siendo cada vez más predominante a medida que pasan los años. Acá nuestro supuesto, por supuesto, es que los graduados son los escritores en formación que tienen la foto completa, ¿no? Entonces, el ingresante que todavía no puso un pie en la universidad, solo está inscripto, no sabe todavía con claridad este consenso que aparece con más fuerza en unos años después entre los graduados. Los estudiantes graduados valoran más el rol de la opinión en los ensayos que los que acaban de ingresar, que también mencionan otros factores. Estos resultados son con estudiantes de todas las áreas. También les preguntamos qué es comparar, ¿no? Parece obvio que es comparar, pero no lo es tanto. Esta es mi respuesta favorita, así que también quizás me escucharon hablar de esto antes. Nos interesaba saber si creían que comparar era buscar similitudes, diferencias o ambas cosas. Y los resultados son sorprendentes. 1 de cada 3 estudiantes que ingresan cree que comparar es solo buscar coincidencias entre autores y teorías. Esta idea luego desaparece casi por completo y se mantiene estable hasta la graduación. Les recuerdo que respondieron más de 8.000 estudiantes, así que estos contrastes son estadísticamente significativos, muy estadísticamente significativos. No se deben a errores o temas de muestreo. Por último, nos interesaba conocer qué creen los estudiantes que es explicar. Fíjense en que las opciones apuntaban a ver el rol de las opiniones y el rol de las citas. Lo que encontramos es que los estudiantes más experimentados, que están a la derecha, colocan más peso en las citas y menos en las opiniones cuando se trata de explicar algo. Estos contrastes también son estadísticamente significativos. Para terminar, estamos haciendo un popurrí, así como si fuera un cancionero,
Brindaré más evidencias de escritores y contextos, pero en este caso, como les anticipé, desde una metodología etnográfica y cualitativa. El texto está publicado, lo escribimos con Mónica Tapia y Natalia Ávila Reyes y pueden descargarlo porque es Open Access. No nos interesaba saber qué pasaba en 8.000 estudiantes, sino en 30. A través de sucesivas entrevistas, tratamos de entender mejor cuál es su experiencia con la escritura. El artículo que recoge estos datos, como les decía, se publicó en 2020. Los estudiantes que entrevistamos son estudiantes no tradicionales, que ingresaron a la universidad, en este caso por una política de acceso equitativo. En general, sus padres y madres y tutores no fueron a la universidad, tienen poco dinero, fueron a colegios de alta vulnerabilidad. No se suponía que estuvieran en la universidad. No se suponía que estuvieran en la universidad. ¿Qué le pasa a un estudiante con este perfil cuando ingresa a una universidad de élite, a una universidad centenaria, tradicional y con toda esa carga simbólica? ¿Cómo son en realidad estos estudiantes considerados carentes, con brechas educativas, con menor capital cultural de tipo académico? Eso queríamos saber. Lo primero que encontramos, estas no son fotos de ellos, son fotos genéricas, fue que participan en formas diversas y complejas de lectura y escritura fuera de la universidad. Primer hallazgo muy potente y muy importante, y que empieza a discutir ese discurso de la carencia y de la brecha. Simón dice, me gustaba leer, leía mucho, cosa que acá ya no hago porque como están todos los textos de la universidad y las tareas, ya no puedo leer cosas para entretenerme, pero antes sí, leía mucho. Keila comenta, prefiero leer aunque no tenga mucho conocimiento, pero igual voy a poder opinar y no estar callada tampoco. Y Antonella dice, yo hago y escribo canciones, busco las melodías en YouTube y ahí yo escribo mi propia letra. Y tengo un cuaderno donde tengo canciones escritas, me las sé todas de memoria, las voy escribiendo y ahí las tengo en el cuaderno guardado. Pero lamentablemente los estudiantes no tradicionales, que muestran esta diversidad, algunos ejemplos que les compartí de prácticas, tienen una evaluación muy negativa de sus propias competencias. Lucho dice, he escrito o he intentado escribir uno que otro poema, pero no tengo mucho talento, así que también los dejo ahí a medias. Stephanie, participé en un concurso de segundo medio y gané el primer lugar de mi liceo, pero me da mucha vergüenza publicarlo, no sé por qué, no me sentía preparada. Keila, en el colegio, en la básica, a todas mis amigas les escribía una carta, a mis amigos también. A veces me pongo a pensar que era tonto, ¿por qué escribía tantas cartas? Entonces encontramos estudiantes que participan en prácticas de escritura complejas y diversas. Por eso son destacados y por eso pudieron ingresar a la universidad, por eso están ahí, merecen estar ahí. Pero que reproducen un discurso social institucional en el que son los carentes, los que tienen brechas. Aclaro que los estudiantes que entrevistamos concluyeron con éxito su primer año universitario en una institución de élite. Y aclaro más, quizás haya que dejar de decir de una buena vez por todas estudiantes no tradicionales. Y no es por un tema ideológico simplemente, ¿eh? En las universidades de la actualidad, en la educación superior actual, la mayoría son estudiantes no tradicionales. Quizás hoy nos toca revisar a fondo el rol de las universidades y profesores tradicionales que no sabemos muy bien qué hacer con estos estudiantes que hace unas décadas eran no tradicionales. Y hoy son los estudiantes de la Universidad de la Educación Superior. Justamente vamos a centrarnos, para ir terminando ahora, en una estudiante que en el estudio decidió llamarse Infancia. Ahí pueden ver una ilustración que hizo Sol Díaz para representar a Infancia, atravesando la montaña rusa de la universidad. La entrevista con Infancia nos mostró que los estudiantes pueden usar algunos hábitos que tienen de fuera de la universidad para tener éxito dentro de la universidad. Le preguntamos a Infancia, ¿ya empezaste a leer? Infancia, sí. El mismo día lunes, los profes están mandando lecturas de una clase para otra. ¿Y eso a ti no te había ocurrido? ¿Tan fuerte así como de todos los profes mandaran? No, dice Infancia. ¿Y eso qué te ha parecido a ti desafiante? Infancia responde, que esto ya es parte, porque el hábito de la lectura ya lo tenía, así que no es tan complicado. ¿Y de cuándo lo tenías ese hábito? Responde, de siempre. O sea, empecé más como en la media más firme, a leer así como a diario. Sí, me acuerdo que nos contabas en la entrevista anterior que leías novelas. Sí, las novelas románticas. Y se ríe Infancia cuando nos dice eso.
Bueno, y al día de hoy sigues leyendo novelas románticas. Infancia dice, ahora las vacaciones aproveché, me leí un libro en una semana y media de 650 páginas. Como vemos, Infancia tiene un hábito poco valorado, por eso se ríe un poco, quizás anticipando la reacción del interlocutor, la lectura de novelas románticas, y lo resignifica en la universidad. Este hábito le permitió familiaridad con la lectura de grandes cantidades de páginas, de una semana para la otra, como decía. De hecho, encontramos evidencia cuantitativa con los mismos estudiantes de este estudio que confirma este hallazgo. Encuestamos a más de 100 estudiantes no tradicionales que ingresaron por el mismo programa de inclusión y les preguntamos qué escribían y leían por cuenta propia en la universidad. Y hacían muchas cosas con la lectura y la escritura: resúmenes, toma de apuntes, destacado de ideas, grupos de WhatsApp, esquemas. Esto es lo que, con el equipo que mencionaba Natalia Ávila Reyes y Mónica Tapia, llamamos prácticas letradas autogestionadas. Y cruzamos esos hábitos con las lecturas y escrituras que hacían fuera de la universidad, como la lectura de novela rosa. Encontramos que los estudiantes que más reportaban leer y escribir fuera de la universidad eran también los que reportaban usar más estrategias de estudio letradas en la universidad. Es decir, hallamos una relación positiva, estadísticamente significativa y de considerable magnitud entre prácticas vernáculas y prácticas letradas y académicas autogestionadas. Bueno, hicimos un recorrido largo, hemos completado una primera aproximación a la complejidad de la escritura en contextos académicos y disciplinares. Mostramos que la escritura incluye competencias y concepciones para la participación en prácticas. No podemos quedarnos solo con una dimensión. Explicamos que la escritura no opera mediante un solo modo aislado. Se articula con la oralidad, con la lectura, con las imágenes, con el lenguaje matemático y mucho más. Además, la escritura es multisemiótica. Incluye aspectos articulados para significar, desde la ortografía hasta las referencias culturales y las identidades de los estudiantes. Y la escritura cumple múltiples funciones, como la creación de conocimientos y aprendizajes o la habilitación de saberes por parte de las instituciones. El análisis de escritos, escritores y contextos nos permitió ver ejemplos de esa complejidad y multidimensionalidad. Vimos diferencias en formas de construir conocimiento en tesis, por ejemplo, en el uso de mitigadores y de la primera persona. Pero también contrastes en las concepciones y en las experiencias de los estudiantes según su grado de avance y su historia educativa previa. Bueno, ¿cómo seguimos esta conversación? Porque en realidad es una especie de invitación, provocación para seguir conversando estas temáticas. Me gustaría invitarlas a visitar la web escriturayaprendizaje.cl, que lanzamos hace muy poquito y con mucho entusiasmo. En esta web, sin fines de lucro, compilamos 10 años de investigaciones sobre lectura y escritura en educación media y superior en Latinoamérica. El propósito es vincular nuestras investigaciones con las instituciones y los docentes que puedan aprovecharlas. Ahí pueden ver algunas fotos del equipo con sus roles periféricos legítimos, cambiantes, diversos, a veces ayudantes, luego pasan a ser tesistas, luego pasan a dirigir los procesos en campo. Tenemos asesores internacionales. En la web están las publicaciones y proyectos en los que se basa esta presentación, empujados por grandes equipos de trabajo. Bueno, muchas gracias. Le paso el micrófono a Alma, espero que les haya gustado y ahora abrimos para conversar un poquito. Muchísimas gracias, Federico. Ha sido muy ilustrativa tu conferencia. Me encanta el recurso y aquí en el público tenemos felicitaciones por incorporar los subtítulos a las conferencias y hacerla así cada vez más inclusiva, ¿no? Hay distintas preguntas que traté de agrupar en el tema de los géneros, las trayectorias, ¿no? Pero creo que te voy a leer un par directamente del chat y tú me gustaría que las fueras abordando y después voy a seguir comentando otras cosas, ¿no? Me parece como súper importante esta idea de traer escritura, escritores y todos estos contextos contemporáneos que, como tú bien dijiste, nos están planteando muchos más retos que estar alfabetizado hace tiempo, ¿no? Y la verdad es que ahora
además con las exigencias de trabajar en estas modalidades virtuales, estamos aprendiendo los inmigrantes digitales aprendizajes, valga la redundancia, que no nos habíamos planteado en el pasado, ¿no? Y también todas estas como distintas expresiones que tú estás también planteando de los estudiantes, ¿no? Bueno, quiero plantearte aquí que nos están pidiendo que nos compartas las distintas ligas a tus trabajos, así que mientras yo te los voy planteando, igual tú puedes aquí anotar algunas de las ligas en el chat, ¿no? La primera es una pregunta que te plantean. ¿Hasta qué punto comenzaste ese trabajo creyendo que sí era posible crear descripciones exhaustivas de géneros? Y a tu juicio, ¿qué dicen tus resultados sobre el real aporte de los géneros discursivos como objetos de enseñanza? En la misma línea de géneros, Valeria nos pregunta, si son tan diversos los tipos de ensayo o si es muy difícil caracterizarlos, ¿cómo podemos orientar esta escritura, ¿no? Y entonces habla de su experiencia docente. En mi caso, por ejemplo, soy tutora de un centro de escritura y es una duda común de los estudiantes el cómo escribir un ensayo y siempre me cuestiono cómo orientarles tomando en cuenta lo que mencionas. Me parece que este planteamiento sobre la exhaustividad de los géneros es fundamental, ¿sí? Bueno, están viendo los enlaces, ¿no? Y, ok, después habría, pero yo me concentraría ahora en esta idea de los géneros y luego te planteo otras. Adelante, Federico, por favor. Bueno, el tema, agradezco las preguntas, me encantan, este tema me apasiona y estoy escribiendo y pensando y discutiendo con colegas justamente sobre este tema. Miren, hace poquito publiqué un trabajo chiquito, pequeño, un posfacio a un libro, pero que la verdad es la punta de mi reflexión actual sobre géneros discursivos. Se lo voy a compartir en el chat. El título de este trabajo es ¿Es momento de abandonar los géneros discursivos? ¿Es momento de abandonar los géneros discursivos? Y les voy a spoilear la respuesta. La respuesta es no, pero en ese trabajo sí exploro algunos peligros de creer que los géneros discursivos son una especie de salvación para la didáctica de la escritura y la didáctica del lenguaje. Porque, como les compartí hace un rato, uno de los problemas de considerar eso, que los géneros discursivos nos va a orientar todas nuestras decisiones pedagógicas e investigativas, es que los géneros discursivos son situados, y cuando digo situados, es la enorme diversidad imposible de abarcar que traté de ilustrar en mi charla. Entonces, en realidad, si en una carrera de una facultad, mejor dicho, en un año de una carrera, de una facultad, de una universidad, de un país, tenemos diversos tipos de ensayos, entonces pareciera que tendríamos que entrar por otros lados a la temática. ¿Cuál era mi creencia hace 5, 6, 10 años atrás? Que podíamos catalogar los géneros discursivos. Así que agradezco esa pregunta porque me permite justamente plantear mi propia historia de reflexión sobre la temática. Entonces, de hecho, ese proyecto en el que no pudimos caracterizar el ensayo era un proyecto de mapeo de géneros, algo muy popular en nuestra región desde hace, digamos, unos 10 años. Entonces, igual podemos mapear géneros, ¿sí? Pero podemos mapear un género en un contexto y que nos sirva para sacar algunas conclusiones que podemos usar en otros, como lo que les compartía recién respecto de cómo se personaliza o despersonaliza las tesis de pregrado. De hecho, ese trabajo siguió y una cuestión que encontramos es que me pareció súper entretenida, es que los mismos escritores que personalizaban con un yo o un nosotros 0 veces en ingeniería eléctrica, luego en el doctorado empezaban a personalizar. Ese hallazgo me parece hermoso. Eso quiere decir que en ese ámbito que investigamos, que eran de hecho eran 2 países y 2 universidades, a medida que el escritor, la escritora, está en etapas superiores, donde tiene casi, digamos, más validación disciplinar, se anima a que aparezca su voz un poco más, aunque sea ingeniería eléctrica. Estamos hablando solo de ingeniería eléctrica. Eso es una conclusión interesante que podemos aplicar pedagógicamente en cualquier contexto, ¿cierto? Que podemos pensar para otros tipos de textos, otras clases de textos, y que obtuvimos investigando un género en un contexto. Entonces, respecto a mis creencias, yo creía que el mapeo era posible. Hoy creo que no. Creo que
los mapeos más situados nos permiten hacer ciertas reflexiones muy importantes y generar materiales situados, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con la idea de catálogo, catálogo estático. En segundo lugar, también quiero decir con mucha claridad, y por eso la respuesta a esa pregunta era que no era momento de abandonar los géneros discursivos. Los géneros discursivos, en términos de didáctica de la escritura, son una herramienta fundamental, fundamental, y no hay que abandonarla. Al contrario, tiene que estar al centro de una didáctica de la escritura en todos los niveles educativos, básica, media y superior. Y son una herramienta fundamental por múltiples motivos que he explorado en diferentes textos, pero para no esquivar a la pregunta, porque se organizan a partir de lo que hacen, a partir de sus propósitos sociales y retóricos. Entonces, eso hace que de pronto escribir ese texto tenga sentido para todo el mundo, para los estudiantes, para nosotros, etc. ¿Qué hacemos con los ensayos? Y los ensayos no se pueden terminar de definir, y lo mismo pasa con las tesis, los informes, etc. ¿Qué hacemos si mañana, sí, el lunes a la mañana tenemos que enseñar a escribir un ensayo? Es una pregunta excelente, es una pregunta urgente, ¿no? Porque uno diría, bueno, todo muy bien, todo esto teórico, qué sé yo, pero ¿qué hacemos el lunes a la mañana en el aula? Bueno, lo que hacemos el lunes a la mañana en el aula es que nosotros como profes construimos una definición de ensayo. Eso hacemos. Construimos una definición de ensayo que nos sirva a nosotros y a nosotras. Es decir, que sirva para ese grupo, para ese curso, para ese currículum, para esa etapa educativa, para mis propósitos, para el tiempo con el que cuento, para las posibilidades de feedback que tengo, para mi decisión respecto de si se va a ir iterando, si se va a escribir de a uno o de grupos. Esta es una invitación, lo he dicho antes, a que los profes inventemos géneros, tomemos géneros que existen y los transformemos, y tengamos seguridad y tranquilidad de que eso está bien. Eso está bien. Lo que tenemos que cautelar es que esa invención o reinvención en nuestro curso sea explícita. Miren, esto es lo que vamos a hacer, estas son las características, estas son mis expectativas, esto es lo que yo creo que es un ensayo, debería hacerlo en este curso. Y además, esas expectativas se pueden consensuar, ojalá. Miren, yo he adoptado la práctica de que cada vez que pido cualquier clase de texto, construyo un instructivo, ¿sí?, que entrego a los estudiantes con ejemplos de años anteriores, con paso a paso para llevarlo a cabo, con su descripción y definición. Pero siempre, y les comparto esta sugerencia, siempre ese instructivo termina con un párrafo que dice lo siguiente. Puedo copiar la leyenda, si quieren ahora la busco. Dice lo siguiente. Si tienes otra solución para esta clase de texto, si se te ocurre hacerlo de otra manera, si quieres vincularlo a otros tipos de textos, no descartes tu idea. Escribime un correo, haceme la propuesta y lo vas a poder hacer. Porque, claro, el problema de los instructivos también es que, digamos, restringen las posibilidades de salirme un poquito de esa norma. Para muchos estudiantes eso es muy motivante. Entonces, siempre con cuidado, ¿no? Siempre la pedagogía general es mezcle un poco de cada cosa. Pero entonces la respuesta es que nosotros tenemos la potestad como expertos en la enseñanza de lo que estemos enseñando, no necesariamente escritura, de darle a ese texto que pedimos las características que nosotros consideramos necesarias. Gracias, Federico. Y esto se relaciona con otras de las preguntas que están aquí en el chat y que les pediría que sigan anotándolas, porque la idea es que sigamos conversando con Federico hasta la 1:30 hora de México, para poder después ir a la sesión de clausura del Congreso. Y eso tiene que ver con una reflexión disciplinaria, Federico. Tú acabas de decir esta idea de lo importante de clarificar los propósitos retóricos y disciplinarios para las conversaciones también disciplinarias, ¿no? Como nos has presentado este trabajo que compara a los ingenieros con las humanidades, ¿no? Me lleva a pensar a mí lo que ha pasado en muchas de nuestras universidades en América Latina, que es que son los lingüistas especialistas en lenguaje los que enseñan ensayos que se parecen mucho más a las exigencias del mundo de las humanidades, ¿no? Pero que en realidad
las exigencias de escritura de un ingeniero, de un biólogo, de un médico son distintas, ¿no? Entonces aquí la pregunta que nos hace alguien es, ¿has contrastado casos específicos de las trayectorias de lectura y escritura de profesionistas de ingeniería y humanidades con los datos que has obtenido estadísticamente? ¿Sí? Y entonces nos pregunta, si lo has hecho, ¿es posible hablar de perfiles de escritores? Y yo agregaría, de perfiles asociados a las exigencias disciplinares. ¿Cómo verías esto, Federico? Bueno, otras preguntas súper estimulantes, les agradezco porque no son fáciles de responder, son temas realmente, me parece que están haciendo preguntas de los temas que se está preguntando el campo hoy, así que es súper estimulante lo que me están planteando. Respecto de que los lingüistas somos, yo soy lingüista o era lingüista, que los lingüistas somos los que tenemos la potestad para investigar esto, eso no es cierto, digamos. En realidad, el campo de los estudios de la escritura, la lectura y la escritura en educación superior se ha desarrollado fuertísimo en Latinoamérica en los últimos 20 años y hoy es un campo específico. O sea, los especialistas en lectura y escritura en educación superior son las personas que investigan y enseñan lectura y escritura en educación superior. Ya vengan de la psicología, de la lingüística, de la comunicación, de la historia o del ámbito que sea. Somos un ámbito interdisciplinar con saberes diversos. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo hacemos para insertarnos en los campos ya más, digamos, desarrollados de los profesionales, de los posgrados? Bueno, lo tenemos que hacer investigando. O sea, lo tenemos que hacer investigando. Alma lo sabe muy bien eso. Entonces, no sé, me acuerdo una vez que me pidieron que diera un curso de escritura de tesis doctorales en arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Me encantó, me junté con el jefe del doctorado, etcétera. Pero, ¿qué sé yo sobre la escritura de tesis en arquitectura, tesis doctorales en arquitectura? No sé muy bien cómo es eso. Entonces, lo primero que hicimos con el jefe del programa de doctorado en arquitectura, formar una investigación. Ojo, una investigación para la docencia. Encuestamos, entrevistamos a directores de tesis, buscamos tesis aprobadas de los últimos años, recopilamos temas legales en esa universidad. Tenemos que hacer una pequeña investigación situada para tratar de entender de qué se trata. Ahí, los que enseñamos lectura y escritura, tenemos herramientas para saber dónde mirar. Y luego, por supuesto, son cursos súper participativos. No podemos ir ahí a decirle a arquitectos graduados y arquitectas, no, miren, acá se escribe de esta manera o de esta otra manera. Me acuerdo, no voy a dar nombres ni contextos, pero una vez contrataron a un profe de escritura que venía de las humanidades a enseñar a escribir en carreras de ciencias sociales. Bueno, dio su primer curso en una facultad de ciencias sociales y lo primero que dijo fue, el discurso científico es despersonalizado. Y claro, quizás en sociología puede ser, depende de la tradición, pero un grupo de estudiantes indignados de antropología dijeron, no, me están diciendo que escriba de una manera que no me permite construir conocimiento. Ya no es una cuestión de estilo. Ese profesor no estuvo mucho tiempo dictando ese curso, les cuento como anécdota. Entonces, eso como primera parte de la respuesta. Y efectivamente, esas mini investigaciones situadas para enseñar o investigaciones más sistemáticas, ¿no?, para reportar en la comunidad experta, sí nos permite componer perfiles de escritores. Estoy de acuerdo y me gusta perfiles de escritores disciplinares, ¿no? Pero no es una lista cerrada, no es una lista de atributos, digamos, puros de ese ámbito, sobre todo porque los ámbitos son mucho más híbridos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Una persona que viene de las letras. A ver, yo soy licenciado en letras, ¿sí? Y entre mis colegas licenciados en letras, algunos se dedican a historia de la lengua, otros se dedican a historia de la lingüística, ¿sí?, que son ámbitos muy humanistas, teóricos, digamos, a veces con fuentes documentales. Otros son psicolingüistas y hacen estudios experimentales, digamos, con presupuestos epistemológicos respecto de que lo que encuentren en un sujeto en realidad está hablando de la especie humana. Luego tenemos otros que se dedican a estudios literarios, digamos, y son expertos en un poema de un autor, estoy exagerando, pero y todo eso convive en una misma carrera. Entonces, también tenemos que estar súper preparados para esta diversidad
y cómo también la palabra disciplinar o disciplina nos queda corta. Pero que nos quede corta esa denominación no implica que no podamos ver, como traté de mostrar hoy, que en las humanidades y ciencias sociales se tiende a personalizar y a trabajar con fuentes de manera central, ¿sí? Y en las ciencias experimentales, las ingenierías y en la salud, no. Porque se cita menos, porque se despersonaliza, y esos patrones generales tampoco los podemos omitir simplemente porque somos como abanderados de los estudios situados. Tenemos que conciliar estas miradas, ¿no? No nos tenemos que casar con ninguna de ellas. Entonces, perfiles de escritores, sí. Fíjense que, de hecho, yo hoy les compartí el perfil del escritor que ingresa a la universidad, de todas las áreas. Así que ahí es una abstracción injusta, ¿no? Pero sí nos permitió ver que el estudiante que ingresa a la universidad en todas las áreas cree que comparar, en muchos casos, es buscar similitudes. Y eso es un problema y lo tenemos que abordar. Gracias, Federico. Me encanta esto que dices de como abanderados de estudios situados, porque una de las cosas que ha sucedido en el Congreso justamente tiene que ver con esta expresión de las distintas perspectivas, intereses y preocupaciones que nos suman a entender cómo abordar el estudio de la lectura y la escritura en la universidad. Pero hay otra línea de preguntas que están en el chat que también tienen que ver con trayectorias, con los efectos de lo que hacemos en la universidad, en la vida fuera de la universidad, en la vida cotidiana, digamos, de las personas, con temas de identidades, ¿sí? Entonces, no necesariamente están directamente relacionadas las preguntas y comentarios, pero te voy a leer 3 y a partir de ellos, pues invitarte a reaccionar, ¿no? Alejandro Martínez dice, doctor Navarro, la información y el conocimiento es cada vez más accesible para la población desde cualquier dispositivo con acceso a la web. En este contexto, ¿qué sugerencias podría hacerle a los docentes para que desarrollen estrategias didácticas que permitan a sus estudiantes la producción de textos que impliquen el análisis crítico del objeto de estudio y no solo la transcripción de contenidos? Y hay un reconocimiento a tu trabajo desde Jalapa, en Veracruz, en México, ¿no? Hay otra pregunta que lo que nos plantean es, espérame, aquí estaría la otra, ¿no? Uno de los hallazgos, dice Francisco Romero, más importante que me llamaron la atención de tus investigaciones es justamente que las prácticas de lectura y escritura informal, fíjate, o sea, de lo que te están pidiendo, cómo le hacemos de la escuela informal, tienen influencia positiva en las prácticas académicas formales. Se podría decir que la autogestión de tales prácticas informales refuerza la construcción de identidades de los autores de distintos géneros discursivos, ¿sí? Que creo que eso está aquí presente, ¿no? Y después, pero apenas quiero ver, aquí sí hay otro comentario, bueno, pero en esa lógica, digamos, como de comentarios, dentro de la universidad, desde esta, como tú podrías decir, incluso como abanderados o neceando con estudios situados, pero está todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Identidades, trayectorias, dentro o fuera de la universidad. ¿Qué piensas, Federico? Bueno, otra vez, no lo digo por decir, quiero destacar que son unas preguntas impresionantes. Estoy tomando nota porque son preguntas, las preguntas que se está haciendo el campo hoy. Así que quiero destacarlo, Alma, y eso habla de la calidad de este evento y de los participantes. A ver, primero, la primera pregunta respecto de cómo gestionar el hecho de que todo el conocimiento está accesible. Bueno, la conferencia de apertura de Daniel Casani fue un poco sobre eso, ¿no? Y nos compartió varias estrategias y además su último libro habla de eso concretamente y hay un montón de sugerencias. Pero igualmente voy a tratar de hacer un aporte al respecto. Un tema que sugiero trabajar, y yo lo he trabajado y lo trabajo tanto en educación superior como educación media, es primero que nosotros enseñemos explícitamente criterios de selección de fuentes, ¿no? Si está todo el conocimiento ahí, bueno, ok, ¿qué criterios hay? ¿Qué criterios podemos hacer nuestros? Podemos trabajar en clase para que los estudiantes hagan suyos, ¿sí? Para que puedan distinguir un conocimiento fiable, no fiable, un conocimiento prestigioso, no prestigioso, un conocimiento basado en bibliografía o no,
un conocimiento pertinente, no pertinente. Eso es lo primero. Entonces, enseñar criterios de selección de fuentes tiene que ser parte del currículum, ¿sí? Y no del currículum de escritura, tiene que ser parte de cualquier asignatura que invite al trabajo con conocimiento. Segunda cuestión, bueno, y sobre eso hay un montón de material. Segunda cuestión que me parece muy, muy importante es que en ese trabajo de discusión de fuentes, nosotros habilitemos la posibilidad de que los estudiantes elijan temas y fuentes. Entonces, digamos, luego de decir, miren, estos son los criterios, ahora busquen una fuente que ustedes quieran, digamos, dependiendo de la temática del curso, ¿sí? Que sea adecuada según estos criterios. Eso es fantástico y funciona súper bien porque empodera al estudiante, muestra que lo valoramos, que queremos escuchar cosas nuevas. Yo, por ejemplo, algo que hago que me funciona muy bien y además me interpela, es que cuando muestro el programa del curso que voy a dar, ahora estamos hablando de nivel universitario, les enseño a los estudiantes esto, en ese caso más sofisticado, con bases de datos, etcétera, y luego les digo, busquen algún texto con estos criterios que a ustedes les interese y que yo me haya olvidado de incluirlo en el programa. O sea, un tema que por la selección que tuve que hacer, tuve que dejar afuera. Y entonces lo que sucede es que durante 2 o 3 semanas de presentaciones, mi curso se enriquece, porque los estudiantes traen temas que a mí ni se me ocurrieron o de los que no sé nada, pero que a ellos sí les interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo algunos estudiantes, y esto pasa bastante, en un curso de didáctica de la escritura, que trajeron textos respecto de qué pasa en la didáctica de la escritura con estudiantes sordos o con estudiantes ciegos, digamos, cómo eso interpela nuestra didáctica y nuestro supuesto del estudiante con el que estamos trabajando. Un tercer elemento que es súper importante es vincular conocimientos. Entonces, en lugar de decir, ok, encuentre una fuente, encuentre algunos contenidos sobre un tema, pedir que encuentren fuentes distintas y ojalá desde lugares distintos, ¿no? Desde tradiciones distintas, desde ideologías distintas, y que luego las comparen. Entonces, la operación de comparar epistémicamente es espectacular porque nos obliga como lectores a no solo, digamos, reportar lo que dicen, sino entender desde dónde lo dicen y cuál sería la diferencia con la otra fuente. Entonces, yo diría que esos 3 pasos, seleccionar criterios, abrir la puerta para la selección con algún criterio, que esto genera motivación, y comparar fuentes, con esas 3 herramientas seguro pueden hacer un gran trabajo con esta abundancia de conocimientos disponibles. Respecto de la segunda pregunta, que habla de la relación entre el escribir adentro y el escribir afuera, bueno, también es una pregunta muy, muy amplia. Lo que propone el colega, que es que traer prácticas, no diríamos informales, sino no formales o no escolares, ¿no? Al ámbito escolar, refuerza identidades. Yo creo que sí, me parece una interesante posición, pero depende cómo ese estudiante ingrese esas prácticas no escolares. Porque, digamos, si las ingresa de manera secreta, por abajo de la puerta, porque sus profes lo censuran, ¿no? O porque él mismo siente que esas prácticas, que esas prácticas no tienen nada que hacer en la universidad, ¿sí? Como pasaba con la novela rosa o con el rap, de nuestros ejemplos, ahí es complicado, ahí ponen tensión identidades, porque la identidad de lo que es ese estudiante, insisto, estamos hablando de un chico que está en la final nacional de freestylers. Es un poeta ese chico, ¿sí? Es un poeta que puede crear canciones para hablar de su realidad en el momento. O sea, no sé cuántos de esta sala pueden hacer eso, yo no puedo hacerlo. Entonces, cuando ese chico le pedimos en la universidad que escriba cosas distintas, ignorando, ¿sí? Hasta censurando eso que hace fuera en algunos casos, entonces hay un choque de identidades, ¿sí? Y esto está bastante trabajado y genera tensiones muy complicadas, ¿sí? Que hace que aparezcan resistencias que a veces no entendemos. Bueno, tiene que ver con ese choque. Si en cambio seguimos criterios de inclusión de esas prácticas en el aula de manera válida, no como, ay, qué lindo que rapea, pero ahora vamos a escribir cosas serias, no así, sino, a ver, transformemos, no sé, estoy inventando, transformemos lo que aprendiste de este texto en una letra de rap. Eso es distinto, porque ahí estamos diciendo, esa producción, ese género, esa manera de usar los recursos es válida en el aula. Ahí sí.
Ahí empezamos a hacer dialogar esas identidades y esa movida que acabo de ejemplificar es una movida que hace tiempo viene defendiendo teóricamente una autora que nos gusta mucho, que es Teresa Lilis, ¿no? Como para ver también algunos autores que lo están trabajando. Y en ese sentido, y cierro, nosotros tenemos que transformar también, y esto también es parte de un proceso personal, es algo que yo he estado aprendiendo también y sigo aprendiendo, tenemos que aprender a hacer esa operación y de alguna manera relajar también nuestras expectativas respecto de lo que es escritura académica válida y lo que no lo es. Y eso no significa que cada uno escribe lo que quiere y que si no querés escribir nunca un informe de laboratorio, nunca lo vas a escribir. No es eso para nada, ¿no? Sino que es hacer entrar otras formas de construir conocimiento. Y un ejemplo concreto de eso es, y un ejemplo real, en la carrera de tecnología médica, que es una carrera muy pesada académicamente en Chile, una profesora de tecnología médica, una profesora muy intuitiva y muy destacada, les pedía a los estudiantes que escribieran un informe ultra complejo que implicaba analizar un hospital, detectar un problema de gestión y proponer una solución. Todo eso usando todas las herramientas técnicas del ámbito, ¿sí? Pero se le ocurrió a esta profe, se le ocurrió, sin saber nada quizás de didáctica de la escritura, se le ocurrió agregar un apartado en ese texto técnico donde el grupo de estudiantes reflexionara respecto de qué cosas que aprendieron durante la carrera les sirvieron para resolver ese informe. Espectacular. ¿Qué hizo la profesora ahí? Por un lado, enseñó lo que tenía que enseñar, que es un género específico, técnico, duro, despersonalizado, basado en datos, etc. Pero también lo hibridizó con una sección aparte, sección 6, si quieren, ¿no? Y habilitó un espacio de reflexión personal. Yo la acompañé en ese curso en primera persona, digamos, con una reflexión pedagógica, clásica, epistémica también, de reflexión sobre esos casi graduados respecto al trabajo que habían hecho en ese curso. Entonces, esa profe se le ocurrió eso y se le ocurrió solita. Parece que había leído los libros de escribir atrás del currículum, pero no. Simplemente es una buena profe y entendió que podía mezclar géneros y habilitar diferentes maneras de mirar el fenómeno. Entonces, nosotros, como expertos en lectura y escritura, deberíamos hacerlo más seguido eso, ¿no? Se supone que nosotros sabemos sobre eso y deberíamos hacerlo, pero a veces nos ponemos muy formalistas, muy puristas, ¿no? Y decimos, no, acá no entra tal cosa o acá no puede entrar tal otra. Acuérdense de la leyenda al final del instructivo. Si se te ocurre otra manera de solucionar esta tarea, de cumplir con este objetivo, no la descartes. Contame cómo es. Y eso también es una invitación a la responsabilidad por la tarea, ¿no? El engagement. Te estoy diciendo, si tenés una solución distinta, vamos a charlarla y la vas a poder hacer. Para mí eso es un win-win, ¿cierto? Eso es que ambos podamos poner en esa comunidad de aula lo que nos parece interesante. Voy a comentar dos cosas que están en el chat y que son importantes. Una, están pidiendo tu correo, Federico, y el vínculo de ALES para poder consultar también estos materiales para que tú lo vayas escribiendo en el chat. Estamos también informando como organizadores del CONLES que terminando esto en muy pocos minutos, a la 1:30 nos vamos a conectar para la clausura y ahí está directamente también la liga de clausura para que nos acompañen a esta clausura y también nos están informando los colegas de la Ibero que muy pronto van a estar en YouTube todas las conferencias, incluida esta de Federico, para que las podamos seguir disfrutando al terminar el Congreso, ¿no? Y quiero cerrar para darte una última provocación e invitación sobre una serie de comentarios que están saliendo acá y que pareciera que ponen de manifiesto esta incapacidad, yo no sé qué diría, como de grupo, como de gremio, de ver las distintas escrituras disciplinares, las distintas exigencias, los distintos como procedimientos, y entonces hay varias preguntas que te voy a leer de la última a las anteriores, ¿no? La primera dice, ¿considera que sea más fácil realizar una tesis en el área de ingeniería que de humanidades? Sobre todo porque una contiene más estadísticas, número, y la otra abarca más teoría, además de
fijarse o atender más a la estructura, ¿no? Y Nancy Ramírez, que me encantó su comentario aquí en el chat, dice: buenas tardes, me movió mucho los contrastes entre las disciplinas de ingeniería y humanidades. En mi caso soy ingeniera y la verdad que debo confesar que siento envidia por las libertades que tienen en su escritura el área de humanidades, especialmente al hablar sobre mí misma. En ingeniería al menos, a mí me han dicho que no debo hablar sobre mí, porque me responsabilizo de los resultados y todo esto que justo comentas, que debe ser impersonal. Me causó muchos conflictos al escribir mi tesis, ya que fue un trabajo más híbrido sobre divulgación científica a través de la mediación lectora y la escritura. Para mí fue muy difícil porque sentía la necesidad de tener mayor amplitud de la escritura que lo que me marca la ingeniería, ¿no? Y esto que tú has traído, Federico, me parece, y con eso me gustaría que fueras cerrando, nos quedan 4 minutitos, como esta necesidad de dialogar, digamos, como especialistas en lingüística, pero también como médicos, como biólogos, como químicos, sobre qué es lo que estamos haciendo, y pareciera que es algo como muy reciente que nos empezamos a escuchar, a pesar de que hay todo un movimiento de escritura en las disciplinas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, te doy la palabra para después cerrar muy rápidamente, te doy 3 minutitos. Bueno. A ver, qué buenas preguntas, insisto. ¿Es más fácil escribir una tesis de ingeniería que de humanidades? Yo, la verdad, si me pongo a escribir una tesis de ingeniería eléctrica ahora, seguramente me vaya muy mal. Así que, no, primero eso, no, cada una tiene su complejidad en su contexto. Ahora, sí me arriesgo a decir, esto es un poco más polémico, lo podemos discutir en otro momento, que una tesis en humanidades requiere un esfuerzo retórico mayor. Si tenemos que negociar más, si tenemos que hacer discutir fuentes más, eso requiere un esfuerzo retórico mayor. Pero quizás ese esfuerzo retórico hace que no tengamos que dedicarle tanto esfuerzo a la estadística, por ejemplo. Así que en el fondo la complejidad está. Pero el tema del esfuerzo retórico me parece que sí hay que mencionarlo y hay que abrazarlo, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Las revistas que publican investigaciones cualitativas, por ejemplo, la revista, según las indicaciones de la Asociación Norteamericana de Psicología, APA, indican que la metodología en un estudio cualitativo tiene que ser súper extenso y detallado. De hecho, si no recuerdo mal, dice su manual de orientación que tiene que tener por lo menos 10 páginas. Mientras que un trabajo cuantitativo, la descripción de la metodología puede ser más breve. Entonces, eso nos habla de un esfuerzo retórico. Eso nos habla de una expectativa retórica. Eso por un lado. Ahora, dificultad, no. Ahí es equivalente, porque cada uno tiene sus desafíos y dificultades en su propio campo. Sobre las libertades, y lo que nos cuenta la colega, que no ha podido, justamente, porque como veíamos, son expectativas de la disciplina, no ha tenido libertades expresivas. Efectivamente es así. Lo que ella reporta también lo encontramos en otros países, ¿sí? No, esto acá no se puede usar la primera persona. Y nosotros vimos que la ocurrencia era 0, no era 1, no era medio, era 0. Así que hay un consenso. Pero también quiero decir que, ¿quién define eso? Lo definen ustedes, lo definen los ingenieros, las médicas, o sea, cambiémoslo, ¿no? Como esta profe de medicina que les decía, que habilitaba un espacio en donde se podía jugar un poco más con eso. Entonces, no, las libertades en ciencias duras experimentales son menos, estamos de acuerdo, pero eso podría ser de otra manera. Y de hecho hay estudios históricos que muestran cómo en las ciencias naturales de hace 300, 400 años se escribía en primera persona. O sea, un Newton escribía en primera persona. ¿Y por qué escribía en primera persona? Porque en esa época los papers eran cartas. De hecho, en algunas revistas tradicionales se habla de cartas. Era una carta al director de la revista escrita en primera persona por el científico. Entonces, eso en algún momento era así, ahora cambió y quizás en el futuro cambie otra vez. Las normas y expectativas nos las damos nosotros y pueden cambiar. Sobre escucharnos entre los ámbitos, es lo más lindo, trabajar con otros, ¿no? Uno de los artículos más lindos que más gratificaciones me dio fue uno que publicamos este año con colegas de biología y de ecología,
súper expertos en esos temas, y que hicimos un trabajo conjunto de escritura a través del currículum y trabajo con posters. Pero también les quiero decir que fue muy, muy difícil. Fue muy difícil porque las expectativas son distintas. Entonces, publicar ese artículo, ganarnos los fondos, ponernos de acuerdo, fue el doble de esfuerzo que si hubiera hecho ese trabajo con Alma, por ejemplo. Pero como lo hice con otras personas que tienen otras expectativas sobre mí y yo sobre ellos, nos llevó mucho más tiempo. Cuando logramos que esos diálogos se den, los resultados son maravillosos. Con estos coautores, Alejandro Roth, por ejemplo, somos amigos, vamos a nuestros cumpleaños, y eso empezó como una conversación sobre cómo dar una clase de escritura a través del currículum. Pero no es fácil, requiere muchísimo más esfuerzo que quedarnos con lo que conocemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Ya estamos llegando al cierre, ya es 1:30. Quiero comentarles rápidamente que hay otra pregunta sobre estudiantes, escritura académica y estudiantes con distintas etnias. Federico retomó los trabajos de Lilis y todo lo que hay detrás de ideología y discursos que valdría la pena analizar, pero en América Latina está Virginia Zavala, que está trabajando particularmente, así que les recomiendo mucho que la busquen también, ¿no? Y no me queda más que agradecerte muchísimo, Federico, por estar aquí, agradecerles a todos su participación en el Congreso y anunciarles que nos vamos ahorita a la clausura, agradecerle a José Sánchez Carbó, que abrió esta conferencia acompañando a Daniel Casani como coordinador académico de la Ibero, y yo estoy cerrando con Federico como coordinadora académica del Consejo Puebla de Lectura. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias a todos, y sigámonos encontrando ahora en las redes. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a la clausura, ahí tienen la liga, por favor. Buena tarde a todos y a todas.